Oscar Mauricio Ríos Quintero, yo soy docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana en la Facultad de Derecho y en el área de fundamentación de Derecho Penal. Doy clases de introducción general, especial, Derecho para adolescentes y Derecho disciplinario. He sido litigante durante 10 años, después de ello me convertí en procurador provincial de juzgamiento del Valle de Aburrá y pues hoy en día también soy el coordinador de la especialización de disciplinario de esta universidad. Primero empezar preguntándote, desde tu experiencia como litigante antes de ser procurador, más o menos cuántos casos de feminicidio llevaste desde el punto de vista de la defensa o desde las víctimas. Yo cuando fui litigante trabajé con la Defensoría del Pueblo, yo fui defensor público. Y en la Defensoría del Pueblo en su momento llegué a tener 4 procesos de feminicidio cuando apenas estaba empezando la norma. Y pues de allí que tuve la oportunidad de tener muchas charlas de capacitación por parte de esa institución en el área. Y digamos que por fortuna pude no solamente mirarlo desde lo procedimental, sino también desde lo estructural como delito. De esos 4 casos que nos nombras, ¿cuántos terminaron en condena por feminicidio? No sé, no sé cuántos porque son procesos muy largos y yo con la Defensoría estuve 3 años. Te puedo asegurar que en los 3 años a duras penas llegué con uno de ellos hasta preparatoria, que fue el que más avancé. Hubo uno que se dio el allanamiento por parte del sujeto. En ese momento el sujeto aceptó cargos, no existían las prohibiciones pues, que hay hoy en día. Estamos hablando de apenas año 2016, 2017 que se estaban dando estas investigaciones, pero hasta el momento no sé. Sé que hay un caso que fue fallado en favor en primera instancia, apeló la fiscalía y sé que llegó hasta la corte, creo que la defensoría lo llevó hasta la corte, pero no sé en qué terminó ese proceso. Le pregunto, ¿cuál es tu perspectiva frente a este delito autónomo del feminicidio? Es decir, ¿fue necesario su creación, su positivización o únicamente con el homicidio agravado por las circunstancias del género bastaba para la protección? Bueno, a ver, el tipo penal uno lo puede mirar desde 2 puntos de vista sin apasionamientos, por así decirlo. Uno es desde el punto de vista dogmático propiamente y netamente, y el otro es desde la necesidad social de que exista ese tipo penal. Yo tengo una posición al respecto y es que no es mala la existencia del feminicidio como tal dentro del ordenamiento jurídico. Lo que es muy malo es que hayan hecho muy mala la estructura del tipo penal. Es decir, los tipos penales tienen que tener una estructura muy rígida y muy clara para que usted luego pueda oponérsela a los demás sujetos. Es decir, usted tiene que dar muy clara la prohibición para que luego no sea en escenarios de injusticia donde nadie sepa cómo calificar el hecho. Frente a lo otro, el asunto de tener un delito autónomo llamado feminicidio, pues sirve para generar cierto grado de mensaje social, de que hay protección, de que hay cuidado, pero realmente ya eso se tiene que mirar desde el punto de vista de efectividad. Y pues si a eso vamos, se habían logrado más condenas con el agravante autónomo que teníamos en el 104 que con el feminicidio como lo tenemos ahorita. Y obviamente que este feminicidio que tenemos en Colombia deja el sinsabor de que hay una mala estructura que permite que se hagan actuaciones alejadas a lo que sería la lógica jurídica. Yo no estoy satanizando el hecho de que haya que ser permisivo o de que haya que ser muy riguroso. Realmente la norma es la que determina esas cosas. Yo lo que pienso y pretendo de la norma es que la norma sea estricta y clara, que sea perfecta. Y de ahí entonces que el tipo penal que tenemos ahorita tiene errores graves, tiene errores muy de subjetividad, por así decirlo, y que eso rompe con la estructura pues, que tradicionalmente demarca el principio de legalidad. Ahora, frente a si debe existir o no debe existir, yo sí parto de un presupuesto muy sencillo del derecho liberal. Mientras más provisiones tenga el Estado es porque es más corrupto. Entonces, realmente, si usted ya tiene el homicidio que protege a todos los seres que tengan vida, son los seres humanos, pues entonces ya para qué crear otro tipo de normas. Porque entonces se va a venir un escenario lógico y es que vas a tener que empezar a crear múltiples pequeñas prohibiciones para satisfacer a los demás grupos. Entonces vamos a tener que tener perdónenme los ejemplos, pues pueden ser groseros, pero el enanicidio, tendríamos que tener el homicidio también, tendríamos que tener no sé, el negricidio, si puedo utilizar términos pues, que podrían llegar a ser ofensivos. O inclusive dentro de las comunidades con ciertos géneros, pues entonces tendrías que empezar a crear prohibiciones específicas para cada uno. Porque si no, entonces dejarías un mal mensaje. Protejo mucho a la mujer porque me conviene protegerla, para todos los demás los dejo desprotegidos, los dejo en el mismo paseo. Entonces no es un buen mensaje que mandaría el legislador con eso. Bien, conectando entonces con eso desde el punto de vista normativo, pues ya nos decías que tiene, digamos, muchos vacíos jurídicos o muchas, pues, digamos, erróneas interpretaciones.
¿Qué vacíos jurídicos o qué erróneo tiene en específico el delito? Bueno, a ver, el tipo penal no es que sea erróneo, sino que lo hicieron mal hecho. O sea, digamos que todos ya a este punto sabemos que para hablar de la creación de un delito usted necesita hablar de tipicidad. Y si usted va a hablar de tipicidad, tiene que hablar de dos cosas, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Entonces, en la tipicidad objetiva están todos los elementos que usted necesita para crear el tipo penal, para crear la prohibición. Y después la tipicidad subjetiva, donde usted va a guardar ahí la voluntad del sujeto, lo que el sujeto tiene que poner de sí para cometer el hecho punible, que tradicionalmente es dolo, culpa o preterintención. Entonces, cuando usted utiliza los elementos estructurales del tipo, que vendrían siendo todos los elementos de la tipicidad objetiva, sujeto activo, pasivo, verbo rector, nexo, resultado, objeto, todo lo que usted necesite para su creación, usted tiene que ser muy puntual en lo que quiere hacer y lo que quiere prohibir. Entonces, si yo quiero prohibir que maten mujeres, yo en el tipo penal tengo que poner, está prohibido que se mate una mujer. Yo no le tengo que poner condicionamientos especiales, ni normativa sustancial, ni normativa extra penal de género, no, no. Si yo quiero prohibir el hecho de muerte de una mujer, lo transcribo así tal cual, porque para eso están esos elementos. El que mate a una mujer, ahí estaría el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, incurrirá en prisión, se acabó. Sería un tipo penal puro y simple de decir cualquier hecho de la muerte de una mujer es delito de feminicidio. Pero el legislador colombiano equivoca estos términos y empieza a poner condicionamientos subjetivos que hacen muy difícil la calificación. Por ejemplo, el que mate a una mujer por el hecho de ser mujer. Bueno, ahí empieza el problema. Normativamente, dentro de la estructura del tipo, explíqueme qué es ese hecho de ser mujer, porque eso ha generado problemas a toda mano. Segundo, por su condición de género. Bueno, entonces, ¿qué es eso de la condición de género? O porque hayan antecedido unos ciclos de violencia repetitivos, ta, 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 ta. Bueno, explíqueme entonces cuántos ciclos de violencia se necesitan o cuántos eventos, porque si yo en un evento tengo una discordia con la pareja y luego termino llegando a un feminicidio, entonces ya cometí esto, o un homicidio. Ahora, ahí está el gran problema del tipo penal. Entonces, ¿cuándo si es un feminicidio con la estructura normativa que dejamos y cuándo no? Porque si nosotros vamos a eso, es una valoración subjetiva mirar si hay feminicidio o no. Me explico mejor. Yo mato a una mujer porque es mi pareja y no la quiero ver con otro sujeto. Típicamente hemos dicho que es un feminicidio. Pero si esa mujer me debe dinero y yo la mato porque no me pagó, ¿es feminicidio todavía? Ya no es feminicidio. Entonces ahí uno diría, ¿la está matando por el hecho de ser mujer? No. Ah, entonces no es feminicidio. Entonces, esas vertientes o esos factores especiales, esos factores subjetivos, entorpecen mucho la tipificación del hecho, al punto que en Colombia dijimos, cualquier cosa que sea el hecho de muerte de una mujer, investiguelo como feminicidio. Casi que salimos como con un comodín. Y luego, si usted muestra que no, pues entonces diga que es homicidio y metan el agravante si es necesario o los agravantes necesarios. Entonces, eso es muy problemático porque deja muy abierto el escenario del error. Porque pues, los operadores judiciales somos humanos y podemos cometer muchos errores en la tipificación. Y uno diría, tipificar mal parece no ser muy sustancial. Pero tipificar mal es la diferencia entre tener beneficios o no tener beneficios, entre tener una pena de 600 meses a una pena de 450 meses. Es la diferencia entre usted decirle a alguien tiene que acudir a un proceso donde usted no va a tener mayor garantía procesal a uno donde usted le vamos a decir, bueno, tiene formas de negociar con el Estado. Entonces, claro, tipificar mal termina siendo catastrófico para nuestros sistemas jurídicos y sobre todo para nuestro sistema penal. De ahí que el tipo penal tiene esa afectación estructural. Ahora, ¿se podría salvar esa afectación estructural? Sí. Coja y dígale a los magistrados de la Corte que analicen ese tipo penal y que tomen una determinación. Entienda por feminicidio esto específicamente, en este supuesto y se acabó, o elimine eso del sistema. Tendría que ser de esas dos vertientes. Porque si no, vamos a seguir en un vaivén de a veces sí, a veces no, me parece, no me parece, y a todos los fiscales y a todos los litigantes nos va a parecer una cosa distinta, así todos conozcamos la misma ley. Entonces nunca va a haber un consenso lógico y estricto. Eso no pasa, por ejemplo, con tipos penales que están bien hechos. Piense, por ejemplo, lo siguiente. Hablemos de un tipo penal, hurto. El que se apodere de cosa mueble ajena. ¿Qué error puede haber ahí? Te están diciendo cuál es el objeto sobre el que recae, los muebles, las cosas que mueven de un lado para otro. Y con una condición especial, que no sea suyo, que sea ajeno. O sea, se acabó. Ahí no hay nadie tiene un error. Entonces, eso es lo que se busca con la norma. Eso es lo que se busca con los tipos penales. Y eso es lo que le falta al feminicidio. Entonces, el feminicidio no es que sea malo, es que quedó mal hecho en Colombia, que es distinto. Okay. ¿Podrías explicar con el delito actualmente esos elementos dogmáticos del tipo, su tipicidad
diferencia objetiva y subjetiva? Sí, es fácil. Mire, la tipicidad es sencilla desde el objetivo. Tiene un sujeto activo simple, cualquiera puede cometer este hecho. Todos podemos incurrir en el acto del feminicidio. Tiene un sujeto calificado, el sujeto pasivo, que en ese caso sería la mujer o quien por su género se identifique como mujer o la mujer que haya sido víctima de unos ciclos de violencia repetitivos que dan con el hecho feminicidio al final, con el hecho muerte de ella. Entonces, ahí nosotros diríamos, está compuesto el hecho de quién hace y quién recibe la acción. Ahora, el verbo rector es matar, igual que en el homicidio. Entiende usted el hecho matar como la cesación de tres funciones en el cuerpo de los humanos: la función cerebral, la función pulmonar o respiratoria y la función cardíaca. Cuando esas tres funciones fallan, usted está muerto. Cuando esas tres funciones hay una que sobrevive o hay una que se sustenta, pues podemos decir que usted está en muy malas condiciones, pero todavía está vivo. Entonces permite hablar del hecho tentativo. Ahora, después de que usted tiene sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, usted puede empezar a mirar los nexos o condicionamientos especiales que la norma tenga. Entonces, bueno, como elementos especiales tiene la existencia de que se mate por el hecho de ser mujer. Después de mucho analizar, uno tendría que entender que esto es un elemento subjetivo que nos habla a nosotros del hecho de matar bajo misoginia o bajo el odio irracional hacia una mujer. La estoy matando porque es una mujer. En segundo lugar, el género, entonces estamos hablando de homofobia. Yo entonces en este caso soy intolerante a la persona que siendo hombre se identifica como mujer y lo mato, o a la mujer que se identifica como mujer, bueno, por su género y la mato. Y por último, los ciclos de violencia, que son elementos que en la norma quedaron descritos, eso es una gran ventaja, que son los literales que tiene el artículo, donde se generan unos elementos especiales que hay que analizar para uno poder luego tipificar esta tercera vertiente de feminicidio que tenemos en Colombia. El resultado se da cuando cesan las funciones, que sería como uno de los elementos estructurales del tipo objetivo, que es el hecho muerte. Hasta antes de eso no hay este delito, hay un delito de tentativa. Y por último, el objeto jurídico de protección, que vendría siendo el derecho a la vida. Obviamente, si usted mira, está dentro del título de delitos contra la vida, se protege el derecho de la mujer. Frente a la tipicidad subjetiva, tenemos que es un delito eminentemente doloso, es un delito que requiere dolo para su estructura, así lo define el legislador dejándole el nombre feminicidio, porque si el legislador hubiese querido tener feminicidio preterintencional, pues tendría que haber enunciado ese tipo penal, feminicidio preterintencional. Y de allí entonces que tampoco se admite la categoría culpa, porque tampoco en el código quedó el feminicidio culposo. De tanto entonces que como solo tenemos feminicidio, pues entonces estamos frente a la vertiente feminicidio doloso y eso configuraría la estructura del tipo. Ahora, con esa estructura típica, usted tiene que enmarcar los distintos casos que tiene y tiene que hacer la tipificación del hecho para saber si se dan la vertiente de los sujetos, las vertientes de los elementos especiales y si se da el resultado específico bajo la condición de dolo. Esa sería como la estructura del tipo penal. ¿Cuáles son los criterios específicos a tener en cuenta a la hora de valorar probatoriamente para determinar si un hecho muerte de una mujer es feminicidio o es homicidio? Bueno, aquí hay un tema complejo y es el hecho probatorio. El mundo de la prueba es un mundo muy amplio porque en Colombia nosotros tenemos valoración conjunta de la prueba. Significa eso que no estamos hablando de una prueba única o una prueba prevalente o una prueba idónea, por así decirlo, sino que nosotros estamos hablando de que para analizar el feminicidio tenés que utilizar todos los medios probatorios que el proceso te da. Esto significa la prueba testimonial, la información legalmente obtenida, la evidencia física y los indicios, que es un tema que nosotros siempre hemos satanizado porque entendemos que con indicios no se puede condenar. Lo dice la Constitución, lo dice nuestra ley penal. Sin embargo, las valoraciones modernas de prueba radican en que usted tiene que mirar que todos esos hechos, analizados con las reglas de la lógica, le permitan a usted definir si hay o no hay feminicidio. Ahora, los elementos objetivos del delito, usted los puede probar con prueba directa. Ejemplo, el hecho muerte, ¿yo cómo lo pruebo? Pues tengo un dictamen de necropsia. Dice, fulano de tal en vida tenía estas condiciones y ahora está muerto. ¿Por qué? Porque lo acabo de analizar un perito forense y entonces observa que el hecho muerte se evidenció. Pero los elementos subjetivos de este tipo son muy complejos porque usted no los puede probar con una sola prueba. Suponga, ¿cómo es usted para probar que yo maté a una mujer por el hecho de ser mujer? Hablemos solo de esa vertiente. Eso es un elemento intrínseco a mí. Es mi decisión interna como hombre. Es lo que yo quise cuando hice el acto de matar. Entonces, ¿usted cómo prueba esa intención? Las intenciones se prueban desde los indicios.
Yo tengo que observar que el sujeto tiene comportamiento violento, tengo que observar que el sujeto ha querido cometer este tipo de agresiones, que ha sido un sujeto proclive a la violencia, y empiezo a sumar todos esos eventos para decir, primero, si es violento. Segundo, si de verdad tiene un problema con las mujeres. Entonces tengo que empezar a mirar si psicológicamente puedo hacer esa conexión, si puedo utilizar pruebas testimoniales que me digan que el tipo es maltratador y que tengo exparejas que me demuestran que es maltratador. Y después de tener que es violento y que tiene un problema con la mujer, tengo que demostrar la participación en el hecho punible, lo cual en sí mismo también es un problema. Usted sí mató, usted dónde estaba tal día, usted sí lo encontraron con elementos que podrían indicar que mató, usted es el sujeto que perpetró físicamente el hecho. Entonces, si vos mirás, para probar, tenés que tener como tres bloques vivos. El bloque de la intención, el bloque de la violencia y el bloque de la acción físicamente dicha. Entonces, si vos y yo hablamos del feminicidio, probatoriamente es de los delitos más complicados que es de probar. Creo yo que después de un lavado de activos es de los delitos más complejos de probar. Porque nosotros generalmente no nos enfocamos en todo lo que hay que probar y llegamos a judicializar bajo el pensamiento intuitivo. A mí me parece que, y eso es muy nocivo. Porque si vamos a mirar bien la prueba de los procesos de feminicidios, hay falencias graves a nivel probatorio. Y usted podrá revisar muchos casos donde va a encontrar que la condena se da casi que por un mero prejuicio o un mero pensamiento de que sí, ahí hay un feminicidio. Entonces, probatoriamente es complejo, pero digamos que tendría que tener esos bloques para probarse. Ok. ¿Cómo crees que debe darse la investigación cuando el sujeto pasivo de la conducta es mujer? Es decir, la investigación debe empezar como feminicidio y si en el transcurso de ella se dictamina que es homicidio, hacer el cambio de calificación o al contrario. Bueno, a ver, ahí sí yo considero que eso es un error muy grave que estamos cometiendo, pero por una sencilla cosa. Bueno, usted puede pensar que primero es un feminicidio. ¿Cuándo va a cambiar la posición? ¿Cuándo va a resolver eso que acabas de decir? ¿Cuándo vas a decir, no, ve, no, no era feminicidio, era homicidio? ¿En qué punto lo vas a hacer? Porque es que si nosotros somos realistas, tenés muy poco tiempo. Vos imputás. La imputación de cargos, perfecto. La imputación te dice a vos, yo creo que es tal delito, y bajo esa inferencia empiezo a investigar, ¿cierto? Para llegar a una acusación. Y en la acusación yo digo, estoy seguro de que está el delito. Se supone que antes de la imputación, de la acusación, perdón, usted ya tiene que haber resuelto si es o no es feminicidio. ¿En cuántos casos ha pasado ese cambio? En ninguno. En ninguno porque los fiscales tuvieron 90 días, 120 días en su máximo escenario para mirar si efectivamente es o no es feminicidio. Y probatoriamente en ese tiempo no lo hace. Entonces el proceso que iniciaron con un supuesto que es feminicidio lo siguen tramitando con feminicidio y llegan hasta los escenarios de juicio a generar condenas de feminicidio. Pensemos lo siguiente, hicieron la variación, la hicieron posterior a la acusación, la hicieron por allá en la etapa de juicio cuando estaban solicitando los alegatos de cierre. Y no le mutilamos al sujeto procesado la posibilidad de haberse allanado por homicidio o por haber preacordado por homicidio. Antes nos rifamos una garantía del procesado porque simplemente iniciamos mal el proceso. Entonces, aquí hay un problema muy grave. Iniciar con lo más grave para luego degradar es una mentira que nos vendieron. Nadie lo hace. En muy pocos casos pasa. Más fácil, teniendo el principio de congruencia flexible que tenemos en Colombia, inicie con homicidio y vaya demostrando que es feminicidio. Luego, finalmente, en el juicio usted puede pedir condena por lo más grave, porque usted fue lo que probó en el juicio. Entonces, de ahí que nosotros diríamos, procesalmente hay que hacer muy bien el trabajo probatorio desde el principio para que podamos saber si hay o no hay derechos, si se puede o no se puede, y de allí entonces puede resolver esto. Uno tiene que prevalecer la sustancia del proceso, la lógica del proceso por encima del punitivismo y por encima de la intención del pueblo de querer ver resultados frente a un delito específico. Eso es lo que nos está destruyendo la estructura del proceso. Y eso es lo que ha destrozado tanto esta actuación de feminicidio o el delito de feminicidio, cuando todo se lleva a ese campo y entonces finalmente vemos que hay que pedir nulidades, que hay que ir a casación, que hay que acudir a segundas instancias para poder alegar algo que desde el principio pudo haberse resuelto con lógica. Entonces, para mí eso es una equivocación muy grande, no debería de ser así. No debería ser así porque se afectan garantías sustanciales, porque se afecta el debido proceso, porque se daña la estructura de la sistemática acusatoria que tenemos y porque finalmente entonces terminamos llegando a condenas ilógicas o condenas sin prueba y solamente basadas en el prejuicio social. Eh, el tipo penal de feminicidio, dentro de su perspectiva sobre el género, ¿crees que este cobija dentro de su protección a las mujeres transgénero y transexuales?
Normativamente dice que a todo aquel que se identifique como mujer. Si una persona bajo esta condición de género se identifica como mujer, tendría que estar protegido por la norma. Ahora, del dicho al hecho es mucho el trecho, decían los viejitos, ¿cierto? Entonces uno puede decir, sí, se identifica como mujer, eso también tiene que estar probado. Porque entonces yo hoy, que como me ven, yo puedo decir, hoy me identifico como mujer, mañana no. Entonces, venga, ¿no? ¿Qué sería? Tendría esta investigación. Entonces, tenemos que observar si realmente el sujeto socialmente se identifica como mujer o es una mujer biológicamente hablando, ¿no? Porque de allí es que nosotros determinamos la existencia o la posibilidad. Entonces, aquí vienen errores muy graves. Entonces, hay personas que se identifican como mujer, ciertos espacios o en ciertos escenarios, en otros no. Entonces, todo eso tiene que ser valorado por la norma. Por eso lo subjetivo es tan complicado a veces de probar, porque yo no sé el sujeto en el momento específico del hecho cómo se identificaba. Es más, hay personas transgénero que las matan, perdón lo que voy a decir, y no es bajo escenario de feminicidio, es bajo escenario de homicidio. Acabo de matar a un transgénero porque me chocó el carro, un motivo abyecto o fútil de homicidio agravado. Pero no lo maté por el hecho de ser una persona trans que se reconocía como mujer. Entonces, hasta allá hay que llevar el escenario. Y eso también es peligroso para la misma población porque genera malas calificaciones. ¿Cómo así que una mala calificación? Es que venga, es un transgénero. Pero bueno, sí, es fácil de evidenciar que es transgénero, pero ¿qué hacemos con las personas que son transexuales? El que cambia de género, de sexo, ¿cierto? No, transgénero. El transgénero es el que puede vestirse un día de hombre y otro día de mujer. ¿Qué hago con él? Entonces, ahí tenemos problemas muy graves con la población, por ejemplo, con los drag queen, que muchas veces son invisibilizados por este tipo de delitos y que realmente son víctimas silenciosas de estas causas. O personas que se identifican como mujer en ciclos muy privados o en círculos muy personalísimos de amigos o de personas muy cercanas y en los otros aparentan ser hombres ordinarios, ¿no? Entonces mira que hay una situación compleja. Ahora, el asunto es hacer rigurosa la tipificación. Hombre, si vamos a proteger a las personas por su género, tratemos de evidenciar en la norma cómo vamos a hacer esa protección, ¿cierto? Entonces, de allí que sí estarían protegidos desde lo nominativo. Ahora, frente a la efectividad del tipo penal, creo que todavía nos falta un largo trecho para poder llegar al punto específico de protección. ¿Cuáles crees que son los criterios para determinar el feminicidio de una mujer trans? Pues bueno, tendría que ser una cosmovisión de esta persona a nivel social de que se identifica como mujer, o al menos que tengamos algún grado de indicio de que se identificaba como mujer. Porque es que lo que no queremos es que empecemos a utilizar el feminicidio como algo porque sí, porque ajá. Si es un delito tan complejo, es un delito tan amplio, es un delito tan gravoso como el que nosotros tenemos, pues que sea perfeccionada la forma de persecución. Ahora, no puede uno exigir cosas imposibles, ¿cierto? La norma. Entonces yo diría que el estándar probatorio tiene que ser un estándar muy sencillo, tiene que ser un estándar de indicio, el más básico de todos, para que luego de sumar varios indicios podamos desembocar en el hecho de si se identificaba como mujer o no. Entonces podemos empezar a mirar en su contexto social cercano cómo lo identificaban, en un contexto amplio cómo lo identificaban. Podemos observar inclusive ya casos de personas que tienen sus documentos de identidad modificados y que eso queda a prueba. Podemos acudir, no sé, a parejas, exparejas, a las redes sociales, inclusive que ahí podemos encontrar mucha información de personas que son abiertas con el asunto. Entonces digamos que todo tendría que ser una sumatoria de indicios para que podamos decir si se identifica o no se identifica como mujer. Porque también viene entonces el problema típico de la chica que trasciende o cómo sería, que camina o va a ser hombre. Entonces en ese escenario ya no está protegido por el feminicidio. Pues que inicialmente era una mujer y ahora es un hombre, entonces como es hombre es homicidio. Entonces, esa es la lógica que estamos buscando. Venga, ¿cómo se identifica a la gente para poder determinar ese aspecto? Y pues entonces tratar de hacer con indicios y luego, con máximas de la experiencia, el análisis lógico para decir si se identifica o no se identifica. Es la única forma de poder salir del problema. Porque al resto no le puedo generar yo, diría uno siendo muy estúpido, un registro a todas las personas que identifiquen como mujer. Oiga, la Registraduría Nacional de la República va a sacar un registro especial donde usted va a tener que ir a anotarse si usted se identifica como mujer. Sería una tontería, pues también sería como algo discriminatorio, pero digamos que si queremos prueba directa, esa sería la única. De resto, todo se va a hacer esa punto de indicio. ¿Por qué crees que algunos fiscales, jueces e incluso magistrados no las reconocen como sujeto pasivo de la conducta de feminicidio? Muchos factores influyen ahí. Primero, seamos realistas. Usted puede ser el magistrado de la Corte Celestial, pero a veces también nos equivocamos.
Está el factor humano. Está el factor humano que lleva al desconocimiento. En ocasiones el tema de género es un tema muy amplio, muy extenso, que requiere estudios profundos, que requiere análisis muy importantes. Entonces podríamos decir, el factor humano es lo primero que nosotros podemos observar como equivocación en este caso. Lo segundo es la afectación probatoria que puede llegar a tener un proceso. Entonces, uno cree que la prueba es muy fácil cuando uno la mira desde clase, cuando uno la mira desde un escenario académico, y eso es muy sencillo de probar, pero vaya, hágalo en la práctica. Entonces, también hay problemáticas probatorias que uno dice, es muy difícil llegar a probarlo en este caso o llegar a una determinación concreta. Y lo tercero son las malas calificaciones que se le hacen a los procesos, por lo que hablamos ahorita. Es que todo llega desde el principio de feminicidio. Entonces ya también uno dice, no, venga, es que no todos los casos tienen que ser feminicidios. Entonces esa depuración tiene que ser una depuración muy consciente, muy probatoria, muy estructurada desde la dogmática. Y ahí a veces también nos equivocamos. Entonces, ¿por qué en muchas ocasiones a quien debían reconocer no lo reconocen y a quien no debían reconocer lo reconocen? Pues es la mala estructura del tipo, es la ausencia de información, es la ausencia de buenos estudios, porque es que seamos realistas, usted le dan un cursito de 60 horas o de 50 horas sobre género y sobre feminicidio, usted aprende algo muy básico, muy por encima, pero le queda faltando mucha estructura lógica y mucho conocimiento para poder definir si eso no es. Entonces realmente ahí pueden fallar varias cosas. La estructura de la norma, el conocimiento del funcionario, la experiencia del funcionario, la posibilidad probatoria del caso. Entonces, es como un cúmulo de procesos. Ahora, ese escenario no es catastrófico, porque es que en lo judicial cualquiera puede cometer un error, seamos realistas, todos somos humanos finalmente, y para eso tenemos los medios de control. Entonces, vos tenés la segunda instancia, tenés la casación, la revisión, la tutela contra decisión judicial inclusive, puedes llevar el proceso afuera, inclusive a los estamentos internacionales. Entonces, digamos que control hay. Lo que pasa es que el problema es cuando hasta en esos entes de control o en esos escenarios de control también está la misma equivocación, el mismo error. Entonces ya también necesitamos gente que perfeccione mucho el conocimiento en esto, se especialice realmente en estos temas y pueda al menos asesorar a los que tienen que definir o que llegue hasta el punto de ser magistrado que pueda definir con el conocimiento, ¿cierto? Entonces digamos que son un cúmulo de factores que dentro de lo imperfecto de la norma terminan sumando para terminar teniendo afectaciones muy graves. Okay. Dentro de esa perspectiva de género, ¿crees que el delito también cobija a las personas no binarias? Le tengo que devolver la pregunta de la siguiente forma. Una persona no binaria en algún punto se identifica como mujer. No. Entonces, según la norma que tenemos, no. Porque la norma es ad excluendum. Dice, solo cobijo al que sea mujer, se identifique como mujer o sea una mujer que haya sufrido un ciclo de violencia. Los otros no. Claro, yo puedo hacer una interpretación extensiva. Yo le podría decir, sí, tráigalo, aquí podemos analizar el hecho. Y lo miramos solo por el hecho de que genéricamente o genéticamente es mujer. También respondería eso de mala manera al tipo penal que quisieron hacer. Porque si esa era la intención, ¿para qué le pusieron tanta arandela al tipo? Hubieran dicho, todo el que sea mujer, punto, se acabó. Ahí entrarían todos los conglomerados. Tendríamos que hacer otra especie para decir, bueno, y el que por su género se identifique mujer, ya no habría más problema. Pero cuando vamos a tanta minucia en la norma y la dejamos tan abierta, terminamos teniendo este tipo de problemáticas. Que sería lo mismo que hablamos ahorita, de la chica que va a chico. Entonces ya ese tampoco quedaría protegido, porque ya ahora es hombre. Entonces tendría las mismas reglas que tenemos todos los hombres. Entonces, claro, eso sería un escenario complejo ahí. Listo, eso sería Hombre, todo muchas entonces. gracias, un gusto. Sigan estudiando el cuento que es muy bonito. Hasta